Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Cuéntenme, ¿alguna novedad con la pruebita que dieron en la clase anterior? Voy a compartir la prueba para hacer la revisión entonces. Confirmen si logran observar, chicos. Sí, profe. Correcto, gracias. Veamos entonces, pregunta 1. El enlace glucosídico que une a los monosacáridos es tipo. La respuesta es éter. Pregunta número 2. ¿Cuántos carbonos asimétricos posee el siguiente monosacárido? La respuesta es 3. Tenemos 1 en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono número 4. Pregunta 3. Los compuestos que se observan en la imagen son diasterómeros, epímeros, anómeros o enantiómeros. La respuesta es epímeros. Si observan estas flechitas, nos indican que este es el grupo hidroxilo que varía. El resto es exactamente igual. Entonces, por definición, aquellos compuestos que solo se diferencian en la posición de un grupo hidroxilo se les conoce como epímeros. Pregunta 4. En la celobiosa, ¿el enlace glucosídico es? La respuesta beta 1,4. Pregunta 5. ¿El glucógeno es un o una? La respuesta polisacárido de reserva. Pregunta 6. La siguiente estructura corresponde a un. Tenemos 4 opciones. Como la formación de este hemiacetal se da entre el carbono número 1 y número 5, pues ya identificamos, ¿verdad? Que es a partir de una aldosa, que se encuentra en el carbono número 1, el grupo aldehído. Y de acuerdo a la posición del grupo hidroxilo, es un beta hemiacetal. Pregunta 7. El reactivo de Lugol da positivo con. Este es para identificar polisacáridos y dentro de esta lista, el único polisacárido es el glucógeno. Pregunta 8. Un ejemplo de heteropolisacárido es el ácido hialurónico. Recuerden que por definición, heteropolisacárido es aquel que está formado por 2 o más unidades monoméricas. Pregunta 9. La siguiente estructura corresponde a la. Observamos, tenemos un enlace beta 1,4. Está formado por unidades de glucosa y de acuerdo a la posición del grupo hidroxilo del carbono anomérico, está hacia arriba, es la beta celobiosa. Pregunta 10. El siguiente derivado de un monosacárido es un azúcar ácido por la presencia de este grupo CO2H. Pregunta 11. El número de isómeros para una cetopentosa es la respuesta 4. De acuerdo a la fórmula, 2 elevado al número de carbonos asimétricos, que en este caso es 2. Entonces, 2 a la 2 es igual a 4. Pregunta 12. ¿La prueba de Fehling da positivo para o da positivo con? Si recordamos que esta pruebita es para identificar azúcares reductores, tendríamos que considerar cuál de las posibilidades es un azúcar reductor y la única pues es la lactosa. Pregunta 13. La siguiente estructura corresponde a la. Observamos el enlace que los une es alfa 1,4. Abajo, 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 arriba son glucosas. Y por la posición del grupo hidroxilo, que está hacia abajo en el carbono numérico, es la alfa maltosa. Pregunta 14.
La siguiente estructura corresponde a ON. Tenemos la formación de un ciclo entre el carbono número 2 y el número 5. Por lo tanto, es un hemicetal. Luego identificamos, como está a la derecha, pertenece a la familia D. Y si pertenece a esta familia, cuando el grupo hidroxilo está a la derecha, es un alfa hemicetal. Pregunta 15. Los compuestos que se observan en la siguiente imagen son. La respuesta: enantiómeros. Son como el objeto y su imagen en el espejo. Todos los grupos de hidroxilo, si ustedes ven, están al lado contrario. Pregunta 16. La rotación específica D a 20 grados centígrados para la ribosa es menos 23. Esto significa que es un compuesto. La respuesta: levógiro. Pregunta 17. Los monosacáridos que no son imágenes en el espejo uno del otro se llaman diasterómeros. Pregunta 18. La prueba de Venedig da negativo con. Venedig y Fehling es para identificar azúcares reductores, por lo tanto, va a dar negativo para un compuesto no reductor o para un azúcar no reductor. Y entre la lista, pues el único está el polisacárido, que es el almidón. Pregunta 19. La reacción entre una acetona y un alcohol me da como resultado un. Respuesta: hemicetal. Pregunta 20. Las biomoléculas que son bastante heterogéneas y sus funciones principales son formar parte de estructuras celulares asociadas a otras biomoléculas son los. Respuesta: lípidos. Pregunta 20. Los compuestos que se observan en la imagen son. La respuesta es diasterómeros, porque no son como el objeto y su imagen en el espejo. Pregunta 22. La hemicelulosa es un polímero formado por unidades de. La respuesta: silosa. Pregunta 23. Si sumamos los dos monosacáridos, nos da como resultado la. Tengo acá, en el carbono anomérico hacia arriba, y acá tengo abajo, arriba, abajo, esta es la glucosa. La alfa de glucosa. Veamos acá, tengo abajo, arriba, arriba, esta es la galactosa. Y por el grupo hidroxilo hacia arriba, la beta-galactosa. Entonces aquí se va a formar, de acuerdo a la posición de estos enlaces, ¿verdad? Un enlace beta 1,4. Galactosa más glucosa nos da la lactosa. Ahora, observando el grupo hidroxilo, de la glucosa está hacia arriba, por lo tanto será la beta-lactosa. Pregunta 24. Los nucleótidos pueden, tenemos 4 posibilidades. La respuesta: transportar energía. El ejemplo es nuestro famosísimo ATP. Pregunta 25. Las coenzimas son moléculas que se forman a partir de. La respuesta: vitaminas. Pregunta 26. La siguiente estructura corresponde a la. Abajo, arriba, abajo, la glucosa. Como está hacia arriba el grupo hidroxilo del carbono anomérico, es la beta de glucosa o glucopiranosa. Pregunta 27. La siguiente estructura corresponde a. El que tengamos nosotros aquí a medias quiere decir que son muchas unidades. Tengo abajo, arriba, son glucosas. El enlace es beta 1,4, por lo tanto es la celulosa. Pregunta 28. En ciertas reacciones bioquímicas o ciertas reacciones bioquímicas pueden ser catalizadas por moléculas de. La respuesta: ARN o RNA. Pregunta 29. ¿La insulina es un o una? La respuesta: proteína.
Pregunta 30. La hidrólisis parcial de una molécula de polisacárido nos da como resultado disacáridos. Pregunta 31. La siguiente estructura de un monosacárido pertenece a la familia y es una. Entonces, la familia, consideramos el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Como el grupo hidroxilo está a la derecha, pertenece a la familia D. Y es una cetosa de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es entonces la respuesta D y es una cetopentosa. Pregunta 32. Los compuestos que se diferencian únicamente por la posición del grupo hidroxilo del carbono 1 en las aldosas se llaman. La respuesta anómeros. La siguiente estructura corresponde a, es un anillo de 4 carbonos, un oxígeno, por lo tanto es una cetofuranosa. Como el grupo terminal está hacia arriba, familia D, y como el grupo hidroxilo del carbono anomérico está hacia arriba, es beta D, cetofuranosa. Pregunta 34. La siguiente estructura corresponde a, tenemos una estructura ramificada, unidades de glucosa, enlaces 1,4 y enlaces 1,6. Tenemos dos posibilidades, que sea una representación de la amilopectina o del glucógeno. Revisando entre las opciones, pues la única posibilidad a contestar es glucógeno. Pregunta 35. La biosíntesis de todos los componentes celulares está acoplada a la respuesta hidrólisis del ATP. Pregunta 36. ¿Cuál de los siguientes carbohidratos no es un azúcar reductor? La respuesta, la trealosa. Pregunta 37. El número de isómeros para una aldohexosa es, la respuesta, 16. Calculamos de igual forma con la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de carbonos asimétricos. Entonces, 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Pregunta 38. La quitina es un polisacárido constituido por unidades de N-acetil-glucosamina. Pregunta 39. Las biomoléculas que son de mayor complejidad y que constituyen la parte especializada de cada célula son los. Las respuestas son proteínas. Pregunta 40. El que la bioquímica sea más práctica que teórica se relaciona con la bioquímica como ciencia. La respuesta empírica. Hasta ahí las preguntas de la pruebita. ¿Desean que revisemos alguna, chicos? Le felicito, señorita Gaibor. Tiene 19 sobre 20. Por comentarles, chicos, que la clase de este día jueves estaba previsto que sea asincrónica, pero vamos a cambiar debido a que la siguiente semana tenemos nosotros que realizar la práctica de laboratorio. Entonces, este día jueves va a ser la clase sincrónica, chicos. Profe, yo tenía una pregunta del cálculo del número de isómeros. Claro que sí, dígame. Ya, es que nos decía que era 2 elevado a la n, y n era el número de carbonos asimétricos. Así Entonces, carbono asimétrico es aquel que tiene sus 4 enlaces diferentes, bueno, sus compuestos diferentes. Sustituyentes, la palabra.
sustituyente. ¿Ya? Y entonces en el de la prueba, por ejemplo, en el carbono número 2 tiene 2 hidrógenos. Entonces, En, esa pregunta. a ver, voy a regresarme para que usted me indique en cuál. Ya. Ya. Sería carbono uno, en el segundo carbono, ahí tiene 2 hidrógenos. ¿En esta mismo? Sí, ahí, profe, esa es. Ya, aquí hay claro, no es una Aldo 2, 3, 4, 5. Claro, aquí hay un error, es la verdad. Sí, es verdad, aquí tenemos un error en la pregunta. Ya, esta pregunta les tengo que revisar para todos, chicos. ¿Y alguna otra inquietud, señorita? Moran. No, profe, esa no madera. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Ya, la pregunta es ¿cuántos carbonos asimétricos posee el siguiente? Vamos a sacar. Ya. Entonces, de tal forma que en esta pregunta los que hayan contestado 2, pues se sumará el 0.5. Bueno. ¿Cómo va a ser la corrección de la pregunta, profe? Quienes hayan contestado que es 2 es correcto, señor. Al momento en el sistema les está como ubicando que quien haya contestado 2 está mal. Pero si observamos lo que nos acaba de comentar la señorita, quienes hayan puesto 2 es correcto. Entonces voy a revisar esta pregunta para todos. Quienes hayan ubicado 2, pues se les sumará el 0.5. ¿De acuerdo, joven? Y los que ubicamos tres es que, o sea, sí vimos ese error, pero ya sabíamos Los que que han ahí... ubicado 3 está mal. Se les bajará 0.5. Gracias, señorita. Profe, una pregunta. Señorita. ¿Y hasta qué día nos van a subir las notas? Creo que está el plazo hasta el 3 de diciembre, me parece. Tenemos 2 semanas todavía, señorita, Ya, profe. para subir las notas. De lo que, déjeme ubicar que yo ya me hace dudar usted. Ya me hace dudar usted. De acuerdo al calendario académico, tengo yo del 29 de noviembre al 3 de diciembre, periodo de consignación de calificaciones del primer parcial. Entonces tenemos hasta el 3 de diciembre para hacerlo. Si no ha habido ninguna modificación, así es como está. Confirmen si pueden observar, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Habíamos conversado sobre los lípidos complejos, que los podemos dividir en fosfolípidos, esfingolípidos
y otros lípidos complejos, ¿verdad? Ya. Dentro de los fosfolípidos, si me regreso un poquito, ya. Tenemos nosotros el fosfolípido más simple de todos, que es el ácido fosfatídico. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Glicerol, ácidos grasos, también tiene el grupo fosfato, ¿ya? Este es un intermediario metabólico a partir del cual se va a obtener los otros fosfolípidos que encontramos como la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, etc. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para representar la estructura general? Es ponerle una X junto al oxígeno y tendríamos nosotros allí lo que sería la fórmula general de un fosfolípido. Vamos de una vez a ubicarle por acá, ¿verdad? Y ya no sería el ácido fosfatídico. Entonces lo que hacemos es ubicar una X, ya eliminamos esta carguita de aquí, ya, y esa sería la fórmula general de un fosfolípido. Déjenme revisar, creo que se me va a apagar este aparatico. Y la X puede ser grupo colina, puede ser la etanolamina, puede ser un aminoácido también. Listo. Ahí sí, ya creo que no se me va a apagar esto. Ya, chicos. ¿Dónde encontramos los fosfolípidos? Pues los encontramos en las membranas celulares, en la famosa bicapa lipídica. Entonces va a depender, estos pueden estar en la membrana de las neuronas, por ejemplo, y de ahí que aparecen los diferentes fosfolípidos. Entonces tenemos acá un ejemplo, la cardiolipina, que es un difosfatidilglicerol. Tenemos aquí uno y aquí otro. Entonces es un difosfatidilglicerol. Entonces, al igual que en los triacilglicéridos, miren, tenemos la presencia de ácidos grasos, los grupos funcionales éster, ¿verdad? El glicerol, el grupo fosfato y el otro grupo químico, que en este caso, ¿verdad? Puede ser un aminoalcohol o puede ser este grupo colina, que realmente la función que cumple es dotar de grupos metilo al momento que se necesite, ¿no? Dotar de grupos metilo. Entonces acá la representación a la que les he comentado con una X, que esta vendría a representar el otro grupo químico. Algo importante es que los fosfolípidos también son moléculas anfipáticas. Veamos. Señor Benavides Kevin, ¿está en la sala? Sí, ingeniera. ¿En computadora o en celular? En celular, ingeniera. Ya, Buña y Ángel, ¿en computadora o en celular? Bueno, en celular, ingeniera. Cabrera, Charles, ¿en computadora o en celular? Cantos Wilson, En celular, ingeniero. Chacipanta Pablo, En la compu, ingeniero. ya. Señor Chacipanta, ayúdeme, por favor. Ya, ingeniero. Revisando si alguien desea participar. Bueno, ya. La pregunta es, definan anfipático, por favor. Cunalata. Por favor, Cunalata Fernando. Es decir, que tienen un extremo hidrofílico y que son solubles en agua. No. ¿Alguien más? Valladares. Por favor, señorita Valladares. Tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Ecuador, muy bien. Ese es el concepto, la definición, perdón, de un compuesto anfipático. Es aquel que tiene una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Si yo les digo los fosfolípidos son anfipáticos, ¿cuál es la parte hidrofílica?
Cierra, profe. Cierra. Ces. Cierra, La ces. parte que tiene el oxígeno, decía que era la parte que es soluble en agua. Mire cuántos oxígenos tenemos. El OH, No. ¿Alguien más? Ramírez. Señor Ramírez. Jefferson. Bueno, ingeniera, si hablamos de los fosfolípidos, tenemos, como ya sabemos, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Bueno, generalmente cuando nos enseñaron biología, hablaban de los fosfolípidos como una medusa que tenía una cabecita, que esa era la parte hidrofílica, donde se encontraba un fosfato. Correcto. La parte hidrofílica es del grupo fosfato. Y la parte hidrofóbica, las largas cadenas carbonadas. Muchas gracias. Y es la representación, ¿no? Una cabecita y dos como patitas. Y esas como patitas representan las largas cadenas carbonadas. Muchas gracias, joven. Aquí ejemplos de fosfolípidos, la lecitina y la cefalina. A la lecitina también se le conoce como fosfatidilcolina y a la cefalina también se le conoce como fosfatidiletanolamina. Con respecto a la lecitina, algo interesante, creo que sí les mencioné en la clase anterior, es que si bien es cierto son lípidos, pero tienen la característica de emulsionar a los lípidos y evitar que se acumulen. Otro ejemplo tenemos la fosfatidilserina. Miren, el otro grupo químico, la serina. Acá el otro grupo químico, el mioinositol. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen estas estructuras generales. Cuando uno de los enlaces éster, ¿no es cierto?, como que desaparece y en su lugar tenemos un grupo hidroxilo, ahí tenemos los lisofosfolípidos. En el ejemplo, la lisolecitina. Y observen ustedes, aquí ya no tenemos el grupo funcional éster, sino tenemos el grupo hidroxilo. Dentro de este grupo también tenemos a los plasmalógenos, donde aparece acá un grupo funcional éter. En el caso de los esfingolípidos, el alcohol aquí es la esfingosina, ya no el glicerol. Si esta esfingosina se une con un ácido graso, se le conoce con el nombre de ceramida. Un ejemplo de esfingolípido es la esfingomielina, que aparte del ácido graso, el alcohol que le caracteriza, que es la esfingosina, tenemos nosotros un grupo fosfórico y el grupo colina. Otro ejemplo de esfingolípido son los cerebrósidos, que se caracterizan porque en su estructura tienen un monosacárido. Entonces, y ustedes observen en la parte de abajo la figura de este cerebrósido, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la galactosa, que está unida a la esfingosina y esta a su vez con el ácido graso. Entonces, por acá creo que no tenemos una diapositiva de resumen, pero bueno. En todo caso, necesito que recuerden que en los esfingolípidos tenemos como alcohol la esfingosina. Al unirse con el ácido graso forma la ceramida y depende de qué otros grupos tenga para formar el compuesto específico. En el caso de los cerebrósidos, pues necesitamos la presencia de un monosacárido. Y en el caso de otros lípidos complejos, un ejemplo importante son las lipoproteínas. Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Son aquellos compuestos que tienen una parte lipídica y una parte proteica. A estas las podemos clasificar de acuerdo a su densidad y también considerando su función. De acuerdo a su densidad tenemos lipoproteína de muy baja densidad,
lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad, con sus respectivas siglas, ¿no? B, DLD, LDL y HDL. Entonces, estas dos últimas de pronto les resulta conocidas a ustedes al HDL se le conoce como colesterol bueno y al LDL como el colesterol malo. Entonces, si bien es cierto, una persona va a hacerse un examen de colesterol y puede estar dentro de los límites, pero si de pronto le mandan a hacer un estudio un poco más completo, con HDL y LDL puede resultar que a pesar de estar dentro de los límites, lo que es el colesterol, tenga bajo el colesterol bueno y elevado el colesterol malo. Entonces, se tiene que tomar medidas con respecto a esto, dado que el colesterol malo lo que hace es llevar a los lípidos a los lugares donde puede acumularse y con el tiempo puede provocar problemas, como al acumularse el colesterol en las arterias, dando lugar a lo que se menciona como arteriosclerosis o aterosclerosis, el taponamiento. Entonces necesitamos nosotros elevar el colesterol bueno, entonces lo que generalmente recomiendan es que ejercicio. Ejercicio es lo que hace que este colesterol bueno aumente, una dieta equilibrada, ¿verdad? Ya esto un poco para que ustedes lo recuerden con lo que conocen, pues yo entiendo que todos deben haberse realizado en algún momento un examen de sangre. Entonces hay médicos que además de saber cómo está el colesterol, les mandan también estas pruebas. Si los clasificamos considerando la función, tenemos lipoproteínas de transporte y lipoproteínas de membrana. Aquí una representación de la famosa bicapa lipídica, como nos mencionaba el compañero. Las cabecitas representaban la parte hidrofílica y estas como patitas la parte hidrofóbica. Lo que le caracteriza a la membrana, miren, es que esta partecita hidrofílica está hacia afuera, mientras que la parte hidrofóbica está hacia adentro. Y pues cumple una función muy importante la membrana celular, pues a través de ella pasan sustancias de fuera hacia adentro de la célula y también salen desde dentro hacia afuera. Entonces, muy importante la participación que tiene esta famosa bicapa lipídica. ¿Y a qué se debe este comportamiento? Pues que los fosfolípidos son compuestos anfipáticos. Esto con respecto a los lípidos complejos. Luego tenemos los lípidos derivados, dentro de ellos los terpenos y también tenemos los esteroides. Como unidad monomérica de los terpenos le tenemos nosotros al isopreno, el 2-metil-1,3-butadieno. Entonces, ¿qué sabemos sobre ellos? Pues que son lípidos insaponificables. Entonces, quiere decir que no nos van a dar esta reacción de saponificación que nos da como resultado el jabón. Dentro de su estructura, estos no contienen ácidos grasos. Se encuentran en la célula en cantidades inferiores a la de los lípidos saponificables, pero tienen una importancia vital, puesto que forma parte de numerosas sustancias como las vitaminas, también las tenemos en hormonas y otras moléculas. Con respecto a los terpenos, los podemos relacionar con los aceites esenciales que se producen en las plantitas. Algo que es importante observar en la estructura, miren ustedes en el carbono número 2 tenemos el grupo metil. Si observamos hacia el lado izquierdo, tenemos un carbono. Si observamos hacia el lado derecho, tenemos 2 carbonos. De tal forma que al lado izquierdo se le conoce como cabeza y al lado derecho se le conoce como cola. Entonces, como para formar los terpenos, vamos a unir unidades de isopreno. Esta unión puede ser cola-cola, cabeza-cabeza, cola-cabeza,
o cabeza-cola, ¿ya? Y darnos largas cadenas que pueden ser lineales o que pueden ser cíclicas. Entonces, la representan en algunos textos de la siguiente forma, ¿ya? No le ubican todos los átomos de carbono, simplemente para diferenciar. El lado que tenemos un carbono va a ser la cabeza. Y el otro lado donde tenemos dos carbonos le vamos a conocer como cola. Entonces, en la parte inferior, cuando se da la unión de estas dos unidades de isopreno, miren, por un lado tenemos la cola y por otro lado tenemos la cabeza. Entonces, la unión aquí va a ser cola-cabeza entre estas dos unidades de isopreno. Podemos guiarnos nosotros al ubicar este radical metil. Entonces, si ubicamos, nosotros tenemos a este lado la cabeza, a este lado tenemos la cola. Si ubicamos a esta otra estructura, tenemos por acá la cabeza y por acá tenemos la cola. Entonces, al unirse estas dos, lo ha hecho cola-cabeza. ¿Ya? Aquí tenemos otro enlace que se da a partir de estas unidades de isopreno y también tenemos cola-cabeza. En la parte de abajo tenemos una unión entre dos unidades de isopreno. Si observamos hacia acá, la cabeza. Si observamos hacia acá, la cola. Si tenemos esta otra estructura, hacia acá la cabeza, un carbono, y hacia acá la cola. ¿Ya? La unión que se da aquí entonces es cola-cola. Tenemos que en el isopreno es 2, 1, 3 butadieno. 1, 3 butadieno. Podemos ir completando los hidrógenos. Tengo 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, me falta 2 aquí, CH3, pero me falta aquí un doble enlace. A ver. 1, 3, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, me falta un hidrógeno, ya. En esta estructura donde tengo yo la unión de dos unidades isopreno, ¿cuál va a ser el enlace que une estas dos estructuras? ¿O de qué tipo será? Cola-cola, cabeza-cola. Cabeza-cabeza. Muy bien. ¿Sí entienden, por favor, todos esta partecita? ¿Qué apellido, joven? Cordovilla. Señor Cordovilla, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Asumo que sí o asumo que no. Es que no se le entendió también. No le escuché, señorita. Es que no se le escuchó también lo que dijo el compañero. Cabeza a cabeza es lo que dijo el compañero. Porque la pregunta era, ¿cuál es la unión entre estas dos unidades de isopreno? Y lo que dijo el compañero es cabeza, cabeza, que es lo correcto.
Tengo aquí la primera unidad de isopreno y tengo acá la segunda unidad de isopreno. Si me fijo en esta, tengo hacia acá un carbono, por lo tanto esta es la cabeza. Y hacia acá tengo 2 carbonos, por lo tanto es la cola. Si me fijo en esta otra, hacia acá tengo un carbono, será la cabeza. Y hacia acá tengo 2 carbonos, será la cola. Entonces, este enlace que se forma entre estas dos es cabeza-cabeza. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Voy a escribir otra. Uno, 3, 1, 3, completo los hidrógenos. Tengo H2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, me falta un hidrógeno acá. 1, 2, 3, 4, hidrógeno acá. 1, 2, 3, 4, aquí no me falta. 1, 2, 3, 4, un hidrógeno. Y aquí CH3. En la estructura que acabo de ubicar, he unido 2 unidades de isopreno. Ya indique cuál fue la unión que se dio. O de qué tipo fue. Cabeza con... Valdivieso, profe. Eso es todo. Un minutito. Ya, listo chicos, tenemos entonces aquí, ya no me deje escribir, ya, cabeza, y acá tenemos cola, correcto. Ya, está entendida esta partecita entonces chicos. Bueno, les decía que se van a unir unidades de isopreno. Ahora bien, hay 2 formas de nombrarlos. Puede ser como compuestos prenoides o como terpenos. Como compuestos prenoides, aquel que está formado solo por una unidad de isopreno se llamará monoprenoide. Por 2 unidades de isopreno se llamará diprenoide. Por 3, triprenoide. Por 4, tetraprenoide. Por 6, hexaprenoide. Y por 8, octaprenoide. ¿Ya? Pero realmente la que está más utilizada, la que vamos a encontrar en la mayoría de textos, es de acuerdo a terpenos, ¿verdad? Entonces ahí como puede que se presente, ¿no es cierto?, un inconveniente para lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque para nosotros mono, 1, di, 2, tri, 3, ¿verdad? Ya. Cuando hablemos de terpenos tenemos que hemiterpeno va a ser aquel compuesto que está formado por una sola unidad de isopreno. Monoterpeno, aquel compuesto que está formado por 2 unidades de isopreno. Sesquiterpeno, 3 unidades de isopreno. Diterpeno, 4 unidades de isopreno. Triterpeno, 6 unidades de isopreno. Tetraterpeno, 8 unidades de isopreno. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Ya? Entonces, mono no es que es 1. ¿Ya? Entonces, un monoterpeno es aquel compuesto que está formado por 2 unidades de isopreno. Eso nada más, la diferencia entre compuestos prenoides y hablar específicamente de terpenos.
Acá tenemos ejemplos de monoterpeno, lo que les decía, relacionados con los aceites esenciales. Entonces, estos terpenos son reconocidos por los olores y sabores característicos, ¿no? Entonces, está el geraniol, el limoneno, el mentol. Entonces, van a ser componentes del aceite de geranio, del aceite de limón, del aceite de menta, del aceite de alcanfor, etc. Entonces, estos, como les mencionaba, pueden tener estructura lineal o pueden tener estructura cíclica. Como ejemplo de sesquiterpeno, tenemos nosotros al farnesol. Como ejemplo de diterpeno tenemos el fitol. Este es un alcohol terpenoideo lineal que es un componente del pigmento fotosintético clorofila. Como tetraterpeno tenemos los carotenoides. No, como triterpeno tenemos al escualeno, como tetraterpeno los carotenoides. Este triterpeno, conocido como escualeno, es importante porque es el precursor en la biosíntesis del colesterol. El tetraterpeno, conocido como carotenoide, este es un precursor de la vitamina A, de la vitamina liposoluble A. Y dentro de los politerpenos tenemos como ejemplos al caucho natural y a otro también, la gutapercha. Son polímeros, es decir, aquí lo que tenemos son muchas unidades de isopreno. Aquí algunos ejemplos y que nos ayudan a relacionar de que no solamente tenemos el isopreno, sino otros grupos funcionales y que puede haber una variación en cuanto a posición de dobles enlaces, como el ejemplo del isopentenol que tenemos acá. Miren, con un grupo hidroxilo. El geraniol. Ahora algo importante para identificar cuántas unidades de isopreno se relacionaron en estos compuestos, nuestra base puede ser el radical metil. Miren, tengo 1 y tengo 2. Entonces, aquí tenemos 2 unidades de isopreno. Si vemos al farnesol, ¿cuántas unidades de isopreno dirían ustedes que tenemos ahí? 3 unidades. 3. 3, muy bien, pero no puedo ubicar participación porque me dicen muchos al mismo tiempo. Cuando es una sola persona, fácil identificar y se le pide el apellido. Entonces, en este caso, cuando tenemos muchos la respuesta, preferible levantan la manito y ahí sí podemos ubicar participación, ¿de acuerdo? Veamos en el escualeno. ¿Cuántas unidades de isopreno? 6, profe. Manitio, te levantan la mano. Por favor. Manitio Nayeli. 6, profe. 6, muy bien, está entendido esto, me alegro mucho. Tenemos acá el beta caroteno, miren, tiene una parte cíclica, otra parte lineal. Dentro de este grupo lo relacionamos con las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. A la vitamina A también se les conoce como retinoides, a los de la vitamina E como tocoferol y a la vitamina K como naptoquinonas. Ya otros ejemplos de compuestos relacionados con los terpenos, tenemos acá el retinol. Miren, existen otros grupos funcionales como el grupo hidroxilo dentro de estas moléculas. Tenemos el alfa-tocoferol, otros poliprenoles. El dolicol, por ejemplo, tiene 19 unidades isoprenoides. Y luego otro lípido derivado son los esteroides. Poseen un sistema policíclico. Hay 4 anillos acá. Tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno como base. En este grupo
encontramos los esteroles o alcoholes esteroideos, a la vitamina D, a los ácidos biliares que son derivados del colesterol, y también tenemos esteroides con funciones hormonales, como los glucocorticoides, mineralocorticoides, gestágenos, estrógenos, andrógenos. Entonces, pero la base para todos ellos, pues, nuestro ciclopentano perhidrofenantrino. Dentro de estos esteroles, un grupo importante son los esteroles. Estos se caracterizan porque tienen un grupo hidroxilo en el carbono número 3 del anillo A del ciclopentano perhidrofenantreno. Si hablamos en los animales, los más comunes del anosterol y el colesterol. Como les decía, precursor de ácidos biliares y hormona sexual. En las plantas, de forma general, los fitosteroles, y dentro de ellos, de forma específica, el estigmasterol y el citosterol. En hongos y levaduras, tenemos de forma general los micosteroles, un ejemplo específico, el ergosterol. Aquí está la estructura básica. Podríamos nosotros ubicar de forma sencilla estos 4 anillos. E identificarlos como A, B, C y D. Entonces, lo que comentaba hace un momento es que el grupo hidroxilo en el carbono número 3 es característico en los esteroles. ¿Ya? La numeración también empieza por este. Miren ustedes, tenemos en el primer anillo hasta el carbono 5, luego pasamos al segundo, 6, 7, 8, 9, 10, al tercero y finalmente el cuarto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las diferentes estructuras de los esteroides y de los esteroles? Son grupos funcionales. Podemos encontrar grupos carbonilo, grupos hidroxilo, dobles enlaces, y en algunos compuestos vamos a encontrar en el carbono número 17, ¿no es cierto?, estructuras de este tipo del que tenemos en el momento en la diapositiva. Entonces, que pueden ser largas, insaturadas, o pueden ser cortitas. Entonces, sustituyentes, creo que esa es la palabra que estaba buscando, sustituyentes en el carbono número 17 del anillo D. Vamos a ver el colesterol. Si tenemos un grupo hidroxilo en el carbono número 3 del anillo A, sabemos que es un esterol, ¿ya? Entonces, ese tipo de cositas son las que me gustaría que ustedes recuerden. De ahí, estructuras específicas no necesitamos, ¿verdad? Identificar acá qué más tenemos. Vean este doble enlace por acá. Esta cadena en el carbono 17. Aquí tenemos los ácidos biliares, el cólico, el taurocólico y el glicocólico. En el ácido cólico observamos grupos hidroxilo y tenemos también un grupo carboxilato por acá. En el ácido taurocólico, veamos, identifiquen grupos funcionales, chicos. Manobanda, profe. Gracias. A ver, vamos a ver por acá. Manobanda Elsa, por favor. Bueno, hay varios grupos hidroxilos, Ya. un grupo y también ¿Un grupo? hay amino, No. porque hay un NH ahí. A ver, alguien ayúdele. ¿Qué grupo funcional tengo ahí? Hay un grupo fosfato, Inge.
No, no hay fosfato. Hay un grupo Cetona. metil también. Un grupo sulfidril, no. No, Metilos. sí hay metilos, muy bien. Una amida. Una amida, apellido joven. Valdivieso Milton. ¿Qué apellido? Valdivieso Milton. Señor Valdivieso. Muy bien. Miren ustedes. Ya no lo podemos ver por separado, sino en conjunto. Este es un grupo amida o amido. Ya, por acá. Creo que por esto se confundieron y alguien me dijo fosfato, pero no tengo fósforo, tengo azufre. Y el SO3 a la -2, ¿qué grupo es? Sulfato. No, Un éster. No, no, no. Sulfito. Ecuador, apellido joven. Valdivieso Milton. Señor Valdivieso, muchas gracias. SO4 a la -2, sulfato. SO3 a la -2, sulfito. ¿Ya? Veamos en el ácido glicocólico, como ven, tengo otros grupos de hidroxilo, otra vez del grupo amido y un grupo carboxilato. Acá tengo ya hormonas esteroidales, los glucocorticoides, el ejemplo, el cortisol. ¿Qué grupos funcionales tengo aquí? Cetona. Cetona. La manito, la manito. Guamán. Señor Guamán, dígame. El Ay, grupo señorita, funcional es cetona, hidroxi, el OH también que es hidroxi, y también los metiles. ya. Y tengo también un doble enlace, ¿verdad? Ya, veamos en este otro, mineralocorticoide, en la aldosterona. ¿Qué grupos funcionales Niño. tengo? Niño, por favor. Víctor. Doble enlace, un grupo hidroxilo, cetonas y un aldehído, me parece. ¿Un qué? Un aldehído. Es un aldehído. Muy bien, aquí tengo el grupo aldehído. Muchas gracias, joven. Por acá tenemos otro, la progesterona, ¿verdad? Grupos carbonilo, dobles enlaces, grupos metilo. Esto es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, en las hormonas sexuales, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que se producen estas primariamente en los testículos o en los ovarios y su producción está regulada por las hormonas de la hipófisis. Estas hormonas son las que imparten las características sexuales secundarias y regulan las funciones sexuales y de reproducción. Entonces tenemos andrógenos, tenemos estrógenos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes recuerden? La base estructural de los esteroides. Estos 4 anillitos, eso es lo que necesito que recuerden. ¿Ya? Y que en los diferentes compuestos relacionados va a haber grupos funcionales diversos, ¿verdad? Dependiendo de cuál compuesto se trate. Entonces, miren, todos tienen la base, el ciclopentano, peridrofenantreno, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean estructuras parecidas a estas, pues los identifican como lípidos derivados. Listo.
Veamos algo más, déjenme revisar un ratito. Ya. Voy a compartirles un ratito una pizarrita. Déjenme ubicar la pizarrita. Ya. Nos faltaría conversar de algunas aplicaciones. De los lípidos. Entonces, una aplicación son los polímeros. Con respecto a ellos es importante identificar la unidad monomérica más apropiada para obtenerlos. Y precisamente una de estas unidades monoméricas son los conocidos, pues que ahora hemos conversado, el isopreno, ¿verdad? Que va a dar lugar a poliisoprenos, es decir, que aquellos compuestos que tienen muchas unidades de esta unidad monomérica. Y los polímeros, pues, son compuestos muy utilizados para obtener compuestos de uso muy común, como los juguetes, por ejemplo. Entonces, esta es una aplicación interesante relacionada con los lípidos. Otro, y que tiene esto ya que ver con ustedes, son las emisiones atmosféricas. Con la carrera de ustedes, ¿verdad? Emisiones atmosféricas. Entiendo que habrán escuchado ustedes de los COP, ¿verdad? Y aquí me ayuda. ¿Qué es esto de los COP? Señor Chasipanta, déme revisar. No hay nadie, profe. Podría ser compuestos orgánicos volátiles. Volátiles, eso es exactamente. Y les decía, deben estar ustedes relacionados con ellos, pues hablamos de contaminantes, ¿no? ¿Qué apellido, señorita? Agualongo, profe. Señorita Agualongo Yolanda. También pueden ser aquellos que fácilmente se convierten en vapores o gases. Sí, si nos referíamos a qué se refiere las siglas, ¿no? Es compuestos orgánicos volátiles. Y los más interesantes para aquellas personas que están preocupadas por la contaminación, pues son aquellos que son de origen antropogénico, es decir, que son debido a las actividades humanas. Pero no menos importante son los compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Compuestos orgánicos volátiles biogénicos, dentro de los cuales les tenemos a los terpenos. Entonces, estos compuestos son eliminados a la atmósfera por las plantitas. Entonces, los más importantes dentro de estos tenemos al isopreno, propiamente dicho, y también están monoterpenos. Pero no solo ellos, además dentro de estos compuestos orgánicos volátiles biogénicos tenemos alquenos también y otro tipo de compuestos, pero la relación que tenemos con respecto a la unidad es por los terpenos, que estos una vez que son eliminados a la atmósfera pueden combinarse con otros compuestos y de esta forma colaborar con el problema que tenemos a nivel mundial del cambio climático. Entonces, repito, no menos importantes, porque sabemos que tenemos cantidades considerables. Se menciona en la bibliografía que alrededor de 500 millones de toneladas cada año se elimina de isopreno. Y con respecto a los monoterpenos hablamos más o menos de 130 millones de toneladas al año. Entonces, son cantidades considerables, ¿no es cierto?,
que son eliminados al ambiente. Repito, compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Por mucho tiempo se ha realizado una investigación tratando de establecer qué función cumplen estos compuestos en las plantitas. Y se llega a la conclusión de que lo vamos a relacionarlos pues con la termotolerancia, que confieren cierta protección en las plantitas frente a temperaturas elevadas. Esta sería entonces la segunda aplicación. Y la tercera es el biodiesel. Hablamos aquí de los famosos biocombustibles. Ya conversamos en la unidad de los carbohidratos del bioetanol. Ahora estamos conversando del biodiesel. Para que se produzca el biodiesel se da una reacción de transesterificación. Entonces partimos nosotros de nuestros triacilglicéridos y este va a reaccionar con el etanol, puede ser otro alcohol, en presencia de hidróxido de potasio. Y obtenemos como resultado el glicerol. Más ésteres metílicos. Entonces será R1CO o CH3. R2CO o CH3 y R3CO o CH3. Entonces, estos son los ésteres metílicos. Tenemos algunas experiencias relacionadas con la obtención del biodiesel. Una muy interesante es a partir de los residuos que dejan, que se tiene una vez que se ha utilizado para la elaboración de las comidas rápidas como las salchipapas, las hamburguesas, etc. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbraba a hacer con los residuos de estos, de donde encontramos, ¿no? Donde se vende este tipo de productos, pues es que se eliminan directamente a la alcantarilla, al lavabo, ¿verdad? Ya, entonces, pero se podría dar un valor agregado a partir de esos aceites usados, realizar un proceso de transesterificación para obtener un producto con valor agregado como es el biodiesel. Ahora, eso por un lado con los aceites usados. Hay otras experiencias, como por ejemplo, el de una empresa conocida como Ecofasa, que asegura que podría producir 1 litro de biodiesel a partir de 10 kilos de basura. Entonces, hablando de biodiesel, tendríamos nosotros estos ésteres de por acá. También se ha pensado en darle un valor adicional separando la glicerina. Entonces se menciona también que habría una posibilidad donde a partir de la glicerina también obtener un tipo de biodiesel. Hasta ahí, chicos, lo que tiene que ver con los lípidos. Preguntas, por favor. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los estrógenos y el estradiol? Los grupos funcionales. En el aulita virtual tienen ustedes un documento para que por favor
lo revisen y hagan un comentario crítico al respecto. Ya les voy a ubicar en un minutito. El documento es de emisiones biogénicas de COPS y cambio global. Entonces, de paso, les va a llamar la atención porque es un problema que tiene que ver con el ambiente. Y su relación directa con esta unidad. Entonces, permítanme, les habilito el documento para que ustedes puedan revisar. No que se me cerró la página por un momentito. Listo. Profe, Señorita. disculpe una pregunta. ¿Para cuándo sería la exposición de los lípidos? Para el miércoles. Ya, profe, gracias. Ya creo que ya está listo. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí creo que ya. Permítanme, les comparto. Entonces les voy a invitar a que pasen a los grupos privados para que puedan leer el documento y proceder a emitir un comentario crítico al respecto. Entonces, ¿qué les parece, no? Déjenme ver. Aquí está, ¿ya? Emisiones biogénicas de COP y cambio global. Ya, entonces, en los grupos privados van a leer el documento y luego van a hacer un comentario al respecto. Bueno. Es lo que hemos conversado de la relación con las plantitas, cuál es su función principal. No tiene que ser muy extensa. Ese comentario sobre el documento. Entonces, este va a ser un trabajito grupal. Listo, chicos. Y el día miércoles empezaremos pues con aminoácidos, péptidos y proteínas, chicos. ¿Alguna preguntita adicional? Profe. Señorita. Disculpe, ¿dónde le ponemos el comentario? Creo que no le escuché esa partecita. En un documento en Word. En un documento en Word hacen ese comentario crítico del documento y luego lo suben todos a la aulita virtual, como un trabajito grupal. Ya, profe, gracias. Ingresen, por favor, a los grupos privados. Organícese, lean primero, por favor, entre todos. Entre todos, lean el documento ahorita. Tienen ustedes 40 minutos para hacerlo, chicos. Entonces, no es que solo entran, conversan y se van, no. Tienen 40 minutos, por lo tanto, el documento lo leen, ¿verdad? Lo leen entre todos. Puede ser la primera una lectura rápida, luego otra lectura, ir subrayando lo más importante, y dentro de lo que van subrayando como lo más importante, con esto pues realizan el comentario crítico del documento. Graben la reunión, por favor. Graben la reunión de los integrantes. Si alguien no se une, pues no le ponen en el trabajo grupal. Y eso es todo, ¿ya? No nos vamos a hacer problema ni nos vamos a enojar. Preguntas, por favor, señor Carlos. Creo que está queriendo hablar, pero no le veo la manito levantada. No, no le veo. Ya, señor Olarte, dígame. Mil disculpas, sí. Se me ha olvidado. Quería preguntarle lo último que acaba de decir. No sé si es que yo tengo mal internet o no lo entendí. Ya que en este momento van a unirse a los grupos privados para trabajar en el documento Emisiones. El título exacto es Emisiones biogénicas de COPS y cambio global.
y van a leer entre todos el documento. Les decía, la primera vez puede ser rápido para que sepan de qué se trata. La segunda ya van subrayando lo más importante y con esto realizan el comentario crítico del documento. Lo ubican en un documento en Word, lo transforman a PDF y lo sumen como un trabajo grupal. ¿Uno por grupo o todos? Ya habíamos quedado que todos suben todos, joven. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos pendiente, chicos? El día miércoles tenemos entonces trabajos de investigación formativa sobre lípidos. Lo primero. Luego empezamos ya con aminoácidos, péptidos y proteínas. El día jueves, repito, hay un cambio. Esta clase va a ser asincrónica y seguimos con aminoácidos, péptidos y proteínas. Estaría pendiente, verán, está pendiente también la lección de los deberes de carbohidratos. Para la nota de lecciones. Eso nos estamos olvidando. ¿Será que la damos el miércoles? Puede ser, Es lección solo de los deberes. De carbohidratos. ¿Será posible, chicos? Ya, y tendrían ustedes que pensar también sobre la pruebita de los lípidos. Eso nomás, entonces, ya, si no damos la lección, tendríamos que el valor de la lección sumarle a las pruebitas. Entonces, pónganse de acuerdo y cualquier cosa conversamos para no demorarme más y de darles el paso a los grupos privados. Bueno, estoy pendiente, señorita Valladares, de cualquier novedad. Ya, profe. Muy amable, gracias. Me despido entonces, chicos. Puede ser que vaya a visitarles en los grupos privados. A mi entender, deben estar ahí hasta las 4 de la tarde. Por favor, les ruego. Bueno. Ya, profe, hasta luego. Procedo a detener la grabación. Recuerden grabar las reuniones en los grupos privados. Gracias. Gracias.